Vamos a comenzar con la lección 3 de Levíticos hoy, donde se titula Sacrificio por la culpa. La semana pasada vimos ofrenda de sacrificio por la expiación y hoy se llama sacrificio por la culpa. Y es de Levítico capítulo 5, 14 al capítulo 7, completo al 38. El versículo central es el Levítico 5, 15 a 16, que dice: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. El precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Amén. Y la pregunta número 1 dice: ¿en qué caso debían ofrecer sacrificios por la culpa? ¿Y cómo difiere con el sacrificio de expiación que vimos la semana pasada? Y el versículo 15 del capítulo 5 dice: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Y en Levíticos 6, 2 dice: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar. El Levítico 4.2 dice, esto es el capítulo 4, o sea, estamos en los versículos del sacrificio de la expiación de la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio por la expiación y por la culpa? En una palabra, el sacrificio por la culpa, ustedes como podrán ver aquí, si alguien ahora comete una falta inadvertidamente también, igual que la vez pasada, pero ¿contra qué? Contra lo que ha sido consagrado al Señor. Es decir, contra todo tipo de utensilios o contra toda propiedad de Dios. Y si uno peca contra eso, si uno atenta contra esas pertenencias de Dios, entonces es un pecado contra Dios y deberá, para el perdón de su pecado, llevar un carnero, es decir, carnero es una oveja macho, ¿no? Un carnero sin defecto como siempre, para sacrificarlo como una ofrenda por la culpa. Si nosotros vemos solamente este capítulo 5, versículo 15, vemos que en este caso la falta que comete el pecador en este caso es atentar contra los objetos consagrados al Señor o atentar contra las pertenencias de Dios. Es decir, si alguien roba cosa consagrada al Señor, tanto dinero, utensilio, o si uno destruye sin querer utensilios sagrados de Dios, del templo, en fin, todo daño y perjuicio que pueda causar contra las pertenencias de Dios, del santuario, de las cosas santas consagradas a Dios, eso también es un pecado grave para Dios. Está señalando ese tipo de pecado. O en el caso siguiente, como ustedes ven, es cuando alguien comete una falta y peca contra el Señor y al defraudar, dice, a su prójimo. Este es el caso en el cual uno provoca un daño y perjuicio hacia el prójimo, lo cual Dios prohíbe. Por ejemplo, robar, no robará, dice los 10 mandamientos, pero si uno roba, oprime a su prójimo o le provoca un despojo de sus bienes o encuentra algo que es de un prójimo
se lo queda y dice no lo tengo, niega tenerlo, o si comete algún perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, en el cual, por ejemplo, si alguien le dice, cuídame esta oveja de mi pertenencia, y esta persona en vez de cuidarlo, se lo queda o se lo vende, por ejemplo, algo que no es de él, pero es algo que es del prójimo y lo vende, todo esto son daños y perjuicios contra lo material del prójimo, lo cual Dios prohibió no hacerlo. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia con el sacrificio de expiación? Si nosotros volvemos en el caso del sacrificio de expiación del capítulo 4 que vimos las semanas pasadas, hablan de que en el caso del sacrificio de expiación, en ese caso de cuando incurra en un pecado inadvertido de cometer algo que está prohibido en las leyes de Dios, o de hacer algo, haber hecho algo que vaya en contra de los mandamientos del Señor. Es decir, el sacrificio por la expiación es cuando uno comete un pecado de desobedecer las palabras de Dios, en hacer algo que Dios prohibió, tanto por obras o tanto por internas o externas. Es decir, si uno, por ejemplo, desobedece a Dios y no cumple los días de descanso, eso es el tipo de pecado en el cual para poder ser perdonado tendrá que ofrendar un sacrificio por la expiación. En cambio, el sacrificio por la culpa son daños y perjuicios causados tanto a Dios o como al prójimo en cuanto a lo material, a las pertenencias de ellos. Robar, destruir, es decir, o matar ovejas del prójimo. No sé si queda claro cuál es la diferencia. Aquí, tanto el sacrificio por la expiación o por la culpa son importantes, pero ustedes saben que más importante es el de desobedecer la palabra de Dios en ejecutar o en obedecer o hacer los preceptos que Dios manda hacer. Porque lo material uno puede destruir, romper o robar, pero lo que sí se puede hacer es volver a redituarlo o a repagarlos, por ejemplo. Por eso, si ustedes ven que si uno destruye algún material consagrado a Dios, Dios ordena a reponerlo, a repagarlo, pero también con un cierto porcentaje de indemnización, que es una quinta parte del daño y perjuicio causado a Dios o al prójimo. Si nosotros vemos en la pregunta siguiente, aquí en el 1, vemos que en el caso del sacrificio por la culpa, la diferencia es que interviene un daño y un perjuicio material. Pero otra cosa que es importante recalcar es que el daño al prójimo, tanto robos, destrucción, causados a la pertenencia del prójimo, el daño al prójimo también es no solamente un pecado contra ese prójimo, sino también es pecado contra Dios. Porque Dios prohibió a no cometer daños y perjuicios al prójimo. Pero si yo cometo un daño y perjuicio al prójimo, estoy a su vez infringiendo la palabra de Dios o las órdenes de Dios, por lo tanto, es un doble pecado que estoy pecando al prójimo y pecando a Dios. Por eso Dios, a través de este mandamiento, trata de redituar esa situación. Por eso, además de reponer e indemnizar al prójimo, también, al mismo tiempo, hay que reconciliarse con Dios en ofrecer un sacrificio por la culpa. Este sacrificio por la culpa, que se hace a través de un carnero macho, el arrepentimiento genuino ante Dios es lo que está representando. Dios no quiere la vida de ese carnero. Lo que Dios quiere, a través del sacrificio de ese carnero que nosotros vimos, cuando hay un derramamiento de sangre, el hombre se da cuenta de cuál es su destino si uno no es perdonado por Dios. Porque su destino es como aquel carnero que debe ser degollado y muerto por esa culpa, por ese pecado contra el prójimo y contra Dios. Por eso, Dios está ordenando
este sacrificio por la culpa, en el cual no solamente bastaba matar a un animal y con su sangre recibir a través del arrepentimiento ante Dios de ese pecado, sino que también en este caso, como interviene el prójimo, hay que indemnizarlo, hay que reponer un daño y hay que también indemnizar con un extra, que es la quinta parte del valor del daño. Esto es algo que hoy día está siendo aplicado en las leyes penales con el mismo objetivo. Es decir, todo ha nacido de estas leyes de Dios de la antigüedad. La pregunta número 2 dice, ¿cómo debían ofrecer el sacrificio por la culpa entonces? En caso de que si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado a Dios, en este caso, contra los utensilios o contra las pertenencias de Dios. Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa, y su precio será tasado en plata. ¿Qué carnero debo llevar? ¿Pequeño, recién nacido, de un año, viejo? Bueno, el valor del carnero depende de su edad. Entonces aquí, según la unidad de plata que se mide en la antigüedad, que se llamaba shekel, y había un valor de shekel comercial y el shekel oficial del santuario. Y según esa tasación oficial de en plata de ese shekel, que ronda entre 2, 3 o 4 shekel, más o menos de acuerdo a la gravedad del caso, ese es en cada caso el sacerdote tasaba el valor de ese daño y de acuerdo al valor de ese daño tasaba cuál debía ser el valor del carnero que debía ofrecer a Dios. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado. Si uno robó a Dios, tendrá que reponerlo. No sé si ustedes recuerdan cuando Israel empieza a conquistar la tierra de Canaán. Primero ellos obtienen victoria al conquistar Jericó y luego un poco ellos arrogantes, sin obedecer a Dios, por su cuenta quieren conquistar la próxima ciudad que se llama Ahí. En esa ciudad de Ahí, Acán, un hombre de los israelitas, Dios dice, después de conquistar, Dios dice que hay que destruir todo y que no hay que quedarse con ninguno de los botines, y Acán comete el error de quedarse con algunos botines de Dios, cosa que es de Dios, y él se lo queda. Por ejemplo, ese tipo de pecado de quedarse con ofrendas o con pertenencias de Dios, ese tipo de pecado es lo que se refiere aquí, por ejemplo. O robar, por ejemplo, ofrendas de iglesias, quedarse con dineros que están consagrados a Dios y quedarse una parte en el bolsillo de un pastor o de un líder, por ejemplo, por decir algo así. Es decir, quedarse con pertenencias de Dios o robar o destruir las propiedades de Dios, ese es el caso del pecado que se está refiriendo en esta parte. En ese caso, hay que restituir lo que ha robado a Dios y además hay que pagar una quinta parte como una indemnización hacia el sacerdote. Entonces así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa que el hombre tendrá que traer, y debido a que es un sacrificio por la culpa hay que degollar y hay que matar ese animal, y con esa sangre, al igual que la ofrenda de sacrificio por la expiación, hay que hacer todo un ritual de arrepentimiento y de ofrenda de petición por la expiación del pecado. Si nosotros vemos en el versículo 18, como aquí dice, ¿qué debía hacer en caso de que si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos de Dios prohíben? Entonces, de la misma manera, al igual que el sacrificio de expiación, tendrá que matar ese carnero. Con esa sangre untará un poco en los cuernos del altar. Ese es el altar de inciensos que está ante el Señor. Cuando dice que está ante el Señor, se refiere en el recinto del lugar santísimo, en la tienda de reunión. Y el resto de la sangre la tendrá que derramar al pie del altar del holocausto, como se hacía anteriormente, que está a la entrada de la tienda de reunión.
Por lo tanto, todo el procedimiento, el sacrificio por la culpa, es exactamente igual que el sacrificio de la expiación. Pregunta número 3 dice, en caso de cometer faltas contra el prójimo por no ser fiel a Dios, ¿cómo debían indemnizar y ofrecer el sacrificio por la culpa? Ahora, el capítulo 6 se refiere lo mismo, pero ahora cuando el daño y perjuicio se provoca hacia un prójimo. Dice Dios, el Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, es decir, en la antigüedad, por ejemplo, uno cría ganados, ovejas, cabras, y puede dejar bajo su cuidado a un pastor, y ese pastor tiene que cuidar la cantidad de rebaño que le ha dado su prójimo, pero en lugar de cuidar todo, si le dio 10 y se lo queda con uno y le devuelve 9, está robando al prójimo, por ejemplo, está despojándolo de lo que es la propiedad del prójimo. Es un robo. Es decir, todo tipo de daños y robos y perjuicios, engaños que puede causar al prójimo, se refiere en este caso. Si encuentra algo que se perdió y se lo queda a él, dice, no, yo no lo tengo, teniéndolo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que ha robado. Cuando se descubra de sus robos, hay que devolver todo lo que ha robado o quitado. Y además, si vemos en el siguiente, o cualquier otra cosa que por lo que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente. Además, hay que añadirle la quinta parte de su valor. Es decir, hay que devolver todo lo que le había robado, más un 20% de lo que había robado, como una indemnización por lo que ha hecho, como una recompensa por el daño y perjuicio. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa a Dios. Le llevará al Señor primero un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará el sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será entonces perdonada cuando cumple todos estos requisitos que manda Dios. ¿Y qué cuidado debían tener entonces los sacerdotes al ofrecer el holocausto? La parte que debían cumplir los sacerdotes, dice el versículo 8, el Señor le dijo a Moisés que les ordenará a Aarón y a sus hijos. Dice, esta es la ley respecto al holocausto. Ahora estamos pasando a describir cómo se deben hacer cada uno de distintas ofrendas y estamos otra vez volviendo al tema del holocausto. Dice, el holocausto, ¿se acuerdan? El holocausto era una ofrenda al sacrificio donde había que quemar todo enteramente el animal. Dice, el holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer y el fuego del altar se mantendrá encendido. Ahora, el holocausto es algo que Dios manda, ordena a los israelitas hacerlo constantemente, perpetuamente. Por lo tanto, cuando un animal está ya por agotar el sacrificio en el altar, hay que volver a matar el animal y volver a poner completamente otro animal sobre el altar del holocausto. Uno por la mañana al amanecer y otro por la tarde al atardecer. Es decir, 2 veces por día, todos los días, había que matar un animal, quemarlo completamente en el holocausto. Dios manda al sacerdote, es tu obligación, el sacerdote, estar vestido con su túnica de lino y ropa interior de lino, que todo en Éxodo aprendimos, donde el sacerdote tendrá que cumplir constantemente, quemar ese animal y para que nunca el fuego se apague de ese altar. Y como cuando se quema tanto, usted se dará cuenta, debajo de esa parrilla caerán todos siempre las cenizas de ese animal quemado. Entonces, el sacerdote tiene la obligación también de limpiar toda esa ceniza, removerlas, sacarlas de ese altar del holocausto que está consumido por fuego, y debería echarlo, sacarlo de allí, limpiarlo. Y para hacerlo,
Cuando él tiene puesta la ropa del vestido del Santísimo que Dios ordena, dentro del santuario, al lado del holocausto, tendrá que sacar toda la ceniza y dejarlo, juntarlo a un lado del altar. No lo puede sacar así nomás. Para poder sacarlo, él tendrá que cambiarse con una ropa común y sacarse la ropa, la vestimenta especial del sacerdote, y sin ese vestimenta tendrá que salir del santuario del tabernáculo para poder sacar esa ceniza y tirarlo, echarlo en el lugar donde se echan todas las basuras impuras, por ejemplo. Esto es porque Dios está marcando claramente el recinto del tabernáculo como un lugar santísimo. Y fue para salir de ese lugar santísimo, el sacerdote no podía salir con su vestimenta santa, que solamente tiene que utilizarlo dentro del santuario del tabernáculo. Fuera del santuario no puede salir con esa vestimenta santa. Por lo tanto, tendrá que cambiarse de ropa para sacar esa ceniza fuera del tabernáculo. Dios está limitando claramente lo que es santo y lo que no es santo. Lo que es dentro del santuario, del tabernáculo, todo eso es santo. Fuera del tabernáculo no es santo. Esto es para discriminar Dios exactamente lo que es pecado y lo que es santo. Dios delimita claramente, en este mundo también, si bien no es un lugar físico, está claramente delimitado qué es lo que es pecado y qué es lo que es santo y puro ante Dios. Tenemos que diferenciar claramente entre el pecado y lo que es lo santo de Dios, lo que no es pecado. No hay que mezclar todo. El mundo hoy día es todo pecaminoso, pero Dios está claramente delimitando lo que es santo, y el pueblo santo es un pueblo en el cual tiene que obedecer todos los reglamentos y los preceptos y mandamientos de la palabra de Dios. Para Dios lo santo es obedecer y hacer exactamente todos los mandamientos de Dios. Eso es santo. Todo lo que desobedece a la palabra de Dios, eso es pecado. Pero tenemos que tener muy claro, diferenciar qué es un pueblo santo. El pueblo santo es aquel que obedece la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Fíjense, una cosa importante del sacrificio del holocausto es algo que no se podía dejar de quemar. Cada mañana el sacerdote tenía que poner más leñas para no apagar ese fuego del altar. Y encima tendrá que colocar el holocausto para siempre, para quemar esa grasa, y el sacrificio de comunión también, que tiene que estar constantemente quemando allí. Y el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca y siempre deberá estar encendido. Y esa es la obligación del sacerdote de Dios. ¿Qué significa todo esto? Significa que el sacrificio del holocausto, que simboliza una consagración completa, una consagración al 100%, nunca hay que parar. El sacrificio del holocausto siempre debe estar quemándose en el fuego del altar y que nunca se debe apagarse. De igual manera, hermanos, en nuestra vida enteramente tiene que estar consagrada al Señor. Nuestra vida tiene que estar siempre dedicada, viviendo completamente para la gloria de Dios. Mi vida debe consagrarse para la gloria de Dios, para su grata aroma, y nunca debe pausarse. Mi fe, mi anhelo, mi sacrificio, nuestra devoción, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro sacrificio, todo tiene que estar constantemente ofrecido y consagrado al Señor sin pausa, sin detenerse. Eso representa el holocausto constante sobre el altar. Dios está ordenando esto, no porque quiere matar animales, sino espiritualmente está diciendo que nosotros debemos consagrar constantemente lo entero de nuestra vida a la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y quemar es un sacrificio, es eliminar
toda la parte carnal. La vida carnal pecaminosa se debe eliminar. Al Señor nunca se debe detener en todo momento esta ofrenda de sacrificio y de devoción y nuestro corazón enteramente dedicado hacia Dios en agradecimiento, en alabanza, en oración, ¿no es cierto?, en servicio a Dios. Eso significa ese holocausto perpetuo sobre el altar que debe estar quemando constantemente. Y esto es orden de Dios, es un mandamiento de Dios. No es una opción, es una obligación y orden de Dios que nosotros debemos entregar nuestra vida. No es una opción que yo hoy tenga que dedicar mi tiempo en mi trabajo y si me queda tiempo, si me queda algún rato libre, voy a dedicarme a Dios. No, a Dios, Dios ordena, debemos dedicarnos constantemente las 24 horas de nuestra vida. Al menos nuestro espíritu tiene que estar constantemente pensando en las cosas de Dios, pensando en la palabra de Dios, pensando en las órdenes de Dios, pensando en esa gracia y la muerte y ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Debemos vivir las 24 horas, los 365 días del año, pensando y entregando nuestro corazón hacia ese amor de Dios que dedicó su vida hacia mí. Ese corazón debe ser nuestra ofrenda de holocausto constante hacia Dios. La pregunta 5 dice, ¿cómo es la ley de la ofrenda de cereal? Ahora estamos hablando de una ofrenda de cereal. Nosotros ya vimos esto, pero está un poco más Dios aclarando para cada caso. Dice, la ofrenda de cereal, versículo 14, dice, esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. Y el sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite. Fíjese ahora, para hacer una ofrenda de cereal, en el caso de este caso de la culpa, hay que ofrendar una harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor, y hay que hacer solamente un puñado, pero tiene que ser flor de harina finamente molida. Esta ofrenda, la ofrenda de cereal, era opcional. Cuando se ofrecen sacrificios, porque fíjense, la ofrenda de cereal es algo que se debía complementar o acompañar a la ofrenda de sacrificio del animal. Tiene que haber un sacrificio del animal y con cada sacrificio del animal uno tiene que ofrendar paralelamente cereal. ¿Qué significaba esa ofrenda de cereal? Significaba, si ustedes recuerdan, un agradecimiento a Dios, también significaba una promesa a Dios, también significaba una ofrenda voluntaria a Dios, en fin. Pero en caso de acompañar a la ofrenda de holocausto o a la ofrenda de sacrificio de paz, esta ofrenda de cereal era opcional. Si yo ofrezco ofrenda de holocausto o de paz, la ofrenda de cereal era opcional. Podía acompañarla o no acompañarla. Pero en caso de ofrendar sacrificio de expiación o de la culpa, que son de hoy y de la semana pasada, es obligación ofrendar esta ofrenda de cereal junto con los sacrificios de expiación y de la culpa. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios nos perdona, en caso de la expiación o de la culpa, tenemos que estar agradecidos a Dios por ese perdón de nuestro pecado. Por eso ofrendamos obligatoriamente el cereal. Pero en caso de ofrenda de paz, es una fiesta de agradecimiento, de agasajo, de comunión. Por lo tanto, uno puede o no ofrendar cereal. Y en caso de holocausto, como se ofrenda completamente a Dios, como hay un sacrificio completo a Dios, uno puede o no ofrendar cereal, sí o no, de acuerdo a su voluntad. Pero en caso de expiación y de la culpa, es obligación entregar la ofrenda de cereal, acompañando con el sacrificio de estos animales. No sé si queda claro, porque fíjense que el tema del sacrificio, de las ofrendas de Dios, parece fácil, pero es poquito complicado.
Dios está pidiendo todos estos requisitos. Si uno falla en esto, está pecando contra Dios. Por eso los israelitas tenían que estudiar minuciosamente, detalladamente, cada una de estas palabras y las ordenanzas de Dios y tener que cumplirlas tal cual Dios manda al pie de la letra. Ahora dice, ¿cómo se debían comer el resto de la ofrenda de cereal? Esa ofrenda del cereal es algo muy sagrado. Por lo tanto, esa ofrenda del cereal que se ofrenda aquí en el sacrificio de expiación o de la culpa, que se ofrece a Dios, se podía comer solamente los sacerdotes en el lugar santo dentro del recinto de la tienda de reunión. Como uno se ofrece así como algo sagrado y santo a Dios, no se lo puede llevar afuera. Hay que comerlo y consagrarlo como algo muy sagrado. No se cocerá con levadura, porque es la proporción que le doy a mis sacrificios presentados por fuego, dice. Es una porción sumamente sagrada, como dice aquí, y por eso, como lo son del sacrificio expiatorio y del sacrificio por la culpa, todo lo que se ofrecen con expiación y de la culpa, no se puede llevar afuera. Todos los hijos varones de Aarón, es decir, todos los sacerdotes, podrán comer solamente los sacerdotes, y esto es un estatuto perpetuo para los descendientes de los sacerdotes. Respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor, tenían que solamente los sacerdotes poder comer. Cualquier cosa que toque los sacrificios ahora quedará consagrada. Es decir, en ese lugar, cuando ocurre ese perdón de pecados, ese perdón de expiación, o tanto por la culpa, todo ese pecado es perdonado. Ahí ocurre algo tan hermoso de la gracia de Dios, que ese lugar se hace santo. Y todo eso que toque ese lugar del perdón se santifica. Todo lo santo no lo puede comer cualquiera, solamente los hombres santificados como los sacerdotes podían comer eso. Esto nos da la idea de que hoy día el perdón de pecado que hemos nosotros recibido a través de Jesucristo es algo tan maravillosamente sagrado y santo. El perdón no es simplemente una palabra de Dios diciendo te perdoné. No, esto del sacrificio que Dios está dándonos es algo tan importantísimo y sagrado. No se olviden, hermanos, que cuando Dios da estos mandamientos de sacrificios, del perdón, de la expiación o de la culpa, Dios tenía ya en mente acerca de la expiación que Él iba a realizar en el futuro a través de su Hijo unigénito Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, esto no es un mandamiento puntual de ese momento, es un mandamiento de la antigüedad que es una sombra de lo que Él iba a realizar en el futuro realmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo esto, este simbolismo que Él está diciendo que es santo y santo, esto que no tocará, esto que ustedes recibirán será sagrado, es porque lo va a realizar a través de tan hermoso Hijo unigénito de Dios, con su sacrificio y con su sangre preciosa, santa, celestial, sin pecado, que va a eximirnos, a redimirnos a todos de la muerte que todos debíamos recibir como ese carnero, o como ese ternero, o lo que fuere. Entonces, nosotros, en cada una de estas intenciones de la palabra, tenemos que entender ese corazón de Dios, de por qué lo considera tan importante y sagrado cada uno de estos simbolismos, porque está refiriéndose a la expiación que Dios va a realizar a través de nuestro Señor Jesucristo. De todo ese sacrificio, todos nosotros somos beneficiarios hoy día, gracias a la inmensa gracia y el amor de Dios. Todos nosotros hemos recibido hoy esa bendición del perdón de nuestros pecados. La pregunta 6 dice, ¿cómo debían presentar la ofrenda de cereal el día en que los sacerdotes eran ungidos? Bueno, ahora en la pregunta número 6, que es el versículo 19 en adelante, Dios está instruyendo cómo deben consagrar a los sacerdotes, cómo deberán ungirlos. Hay una ceremonia de unción, de nominación de estos sacerdotes que duran 7 días. No lo hacen simplemente ungiéndolo de aceite en un día. Lo tendría que hacer purificándolo, vistiéndolo santamente, limpiándolo santamente,
y ungiéndolo con aceite santamente para que esa persona quede limpia, purificada de su corazón y de sus pecados. Durante 7 días él tenía que ofrendar estas ofrendas de sacrificio, de expiación, él mismo, porque para que uno sea un sacerdote, un siervo de Dios, tenía que purificar completamente durante los 7 días. El número 7 es un número completo, dijimos. Para ser un siervo de Dios uno tiene que limpiarse, tiene que ser realmente un hombre pulcro delante de Dios. Por eso Dios está instruyendo cómo hay que consagrar, cómo hay que esa persona ofrendar. Esta persona, Aarón y a sus hijos, deberán entonces, para consagrar, presentar al Señor el día en que sean ungidos. El día que sean ungidos, cuando es el 7º día, el último día. Entonces, cuando él ya es consagrado, cuando ya él es sacerdote ungido de Dios, él tenía que ofrecer esta ofrenda de cereal. Por ejemplo, son los 2 kilos de flor de harina, como ofrenda regular de cereal. Pero él tenía que ofrecer la mitad, porque esto es en realidad la 10ª parte de una eva. Dijimos que una eva era 23 kilos, una 10ª parte es 2.3 kilos, pero aproximadamente son 2 kilos. La mitad de la ofrenda se presentará por la mañana junto con el sacrificio de holocausto de la mañana, y la otra mitad por la tarde junto con el sacrificio del holocausto de la tarde. Y se preparará con aceite en una sartén. El aceite dijimos que simboliza lo espiritual, lo santo, es decir, todo esto se debe ofrecer en espíritu y en verdad a Dios. Y se llevará amasada y se presentará en porciones. Ustedes saben que esta ofrenda de cereal, flor de harina, es una ofrenda de agradecimiento y una ofrenda de voto, de promesa ante Dios, de que uno va a ser un siervo fiel a Dios, uno va a servir toda su vida entera al servicio de Dios, y todo esto con un grado de espíritu y en verdad y con un corazón agradecido. Y esto va a ser entonces, esta ofrenda de cereal va a ser un aroma grato al Señor. Dice, la preparará el hijo de Aarón, que lo suceda como sacerdote ungido. Porque Aarón muere, y cuando Aarón muere, uno de sus hijos mayor tendrá que suceder a ser el sumo sacerdote ungido, y él también tendrá que hacer este tipo de ofrenda cuando es nombrado y ungido. Y esto es un estatuto perpetuo para siempre, una orden del Señor, que la ofrenda se deberá quemar completamente. No se debe quedar nada para uno. Todo debe ofrecer completamente a Dios. Es decir, la vida del sacerdote tiene que ser íntegramente, enteramente, completamente consagrado a Dios. O sea, lo ideal es que una persona, un pastor, debe ofrendar su vida enteramente a Dios. No puede ser por la mañana o tener un oficio y a la tarde ser un pastor. Si lo que la palabra de Dios trata de decir es que una persona tiene que estar consagrado completamente su tiempo completo para Dios. La consagración, dice aquí, y la unción duraba 7 días, quiere decir que es un número completo. Uno debe consagrar completamente y al 8º día debió ofrecer esta ofrenda de cereal que debía quemarse por completo al fuego. Es una consagración, y cuando uno entrega a Dios su vida, como se quema, no queda nada. No queda nada para Él. Todo queda humo, aroma para Dios. Es decir, nosotros como siervos de Dios debemos quemar nuestra vida completamente, que no quede nada para mí. Yo no guardo nada para mí. Todo se lo consagro a Dios para que Dios se glorifique. Esto debe ser el espíritu de un sacerdote verdadero de Dios. Dijimos que la mitad con el holocausto de la mañana y la otra mitad con el holocausto de la tarde. Y la harina tiene que ser una harina finamente amasada, es decir, lo mejor de mi vida tengo que consagrar a Dios, y también con aceite, que es lo espiritual, en espíritu y en verdad a Dios,
a la sartén para un aroma que sea grato para el Señor para recibir. La ofrenda de cereal de consagración se quema completamente y no se come. No se come en este caso. El siervo se debe consagrar su vida completamente al Señor. La pregunta número 7 dice, hable sobre los cuidados que debían tener para consagrar la ofrenda de sacrificio de expiación. Ahora estamos hablando del sacrificio de expiación que aprendimos la semana pasada. El cuidado que se debe tener para el sacrificio de expiación es que cuando el Señor ordena diciendo, tanto como Aarón y a sus hijos en su momento de consagración, tendrá que también ofrendar un sacrificio expiatorio. ¿Por qué? Porque el sacerdote también es un ser humano que también tiene que ser perdonado de sus pecados. Todo sacerdote, todo siervo de Dios también es un pecador y se debe haber una expiación, un arrepentimiento, tiene que haber un perdón de sus pecados confiando en la sangre del Cordero de Dios que es Hijo unigénito Jesucristo. Acá dice la víctima, que es en este caso puede ser el ternero, será degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellen los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado, por lo tanto el mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio, ¿se acuerda del expiatorio? Que hay que sacrificarlo, degollarlo, con su sangre salpicar 7 veces hacia el lugar sagrado de Dios, untar en los cuernos del altar de inciensos, volcar todo al pie del altar del holocausto, en fin. Y solamente se podía ofrecer a Dios lo que son las partes de las grasas y los riñones. Y todo lo demás había que comerlo. Hay que comer como algo sagrado, hay que compartirlo. Nosotros no solamente ofrecemos a Dios, sino recibimos de Dios esa gracia y lo comemos. Nosotros comemos el pan de Jesucristo, el cuerpo, el beneficio del cuerpo molido de Jesús, la sangre de Jesús, que podrá ser siempre dentro del lugar santísimo de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque esa carne del sacrificio quedará consagrada, quedará santificada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido también, ese deberá lavarse en un lugar santo porque quedó santificado con esa sangre de expiación. Y sabemos por qué es importante, porque esa sangre se refiere a la sangre santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Además deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo se debe limpiar. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Usted se acuerda que todo sacrificio de expiación. La semana pasada aprendimos 4 casos de expiación. Los 2 casos eran cuando un sacerdote comete un pecado. Segundo caso era cuando todo el pueblo comete el pecado, en cuyo caso había que salpicar esa sangre dentro del santuario en el lugar santísimo. En ese caso, esa sangre que es santísima no se puede comer, no se consumirá la carne de ese sacrificio. Pero para los 2 otros sacrificios de expiación, que es de un gobernante o de un pueblo en general, ellos solamente tenían que untarlos en los cuernos del altar del holocausto y se podía en ese caso comer de esa carne, luego de ofrecer las grasas y los riñones a Dios, por supuesto, porque eso era como un agasajo, como una fiesta, ¿no es cierto?, de agradecimiento por haber recibido el perdón de Dios y una comunión entre Dios y el prójimo. Por lo tanto, la carne del sacrificio expiatorio de los sacerdotes y todo el pueblo no se podía comer, pero sí de los gobernantes
y de un pueblo ordinario. Para aquellos hermanos que no recuerden, vuelvan al capítulo 4 de Levítico, donde habla de este sacrificio de expiación. La pregunta 8 dice, ¿qué cuidado debían tener ahora para consagrar el sacrificio por la culpa? En este caso, esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, dice Dios, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, es decir, al lado norte del altar del holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los dos riñones y la grasa que lo recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto es igual en el sacrificio que en el sacrificio de expiación. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor, y este es el sacrificio por la culpa. Y todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio de expiación, pero deberá comerlo en un lugar santo, es decir, dentro del recinto del tabernáculo, porque es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. Es igual, exactamente igual. El animal pertenecerá al sacerdote, porque se acuerdan que había que entregar la parte grasosa y de los riñones nada más, y la parte de la carne quedará para el sacerdote, parte de él para el sacerdote, y la otra parte quedará para comer entre todos. Por ejemplo, la piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Para el holocausto, lo único que queda para el sacerdote es la piel. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén, todo quedará para el sacerdote, porque solamente un puñado había que quemarlo y ofrecerlo a Dios. Excepto en caso del cereal de la ofrenda de consagración del sacerdote, que en cuyo caso hay que quemarlo todo, ¿no? Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón, es decir, Dios hizo para que los sacerdotes que no trabajan, sino sirven a tiempo completo a Dios, de algo tienen que vivir y de comer, comerán de estas ofrendas que traen la gente para su sacrificio, como ofrenda. De eso tendrá que vivir. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión. Ahora este es el sacrificio de paz por la comunión que hay que ofrecer al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite, o obleas sin levadura untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión, si ese sacrificio de comunión, ¿se acuerdan? Si es por acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan, ahora sí con levadura. ¿Por qué? Es una acción de gracia y es una fiesta. En ese caso se puede comer con un pan de levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote, a quien le corresponderá derramar la sangre del sacrificio de comunión. Es decir, Dios mandó a que parte de ese sacrificio de comunión, ahora de ahí pueda quedarse el sacerdote para comer. Y la carne de que resta de este sacrificio deberá comer entre todos. Pero dice que se deberá comerlo en el día en que se ofrezca. O sea, no puede pasar el día. Hay que comerlo en ese mismo día, sin dejar nada para el día siguiente de la carne, ¿no es cierto? Pero si el sacrificio de comunión es por un voto o por si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrece el sacrificio, sino que podrá comerse el día siguiente también. Es decir, si el sacrificio de comunión es por un voto, es decir, por una promesa a Dios, o es algo voluntario, una petición a Dios, entonces en ese caso se podía comer ese mismo día y al día siguiente, 2 días. Pero si ese sacrificio de comunión se ofrece por agradecimiento, en acción de gracia, esa carne tiene que comerlo en el mismo día. ¿Por qué? Porque se considera
que uno ofrece como un sacrificio de agradecimiento es algo más valioso, porque es un agradecimiento de lo que uno ya ha comprobado de la voluntad y la gracia de Dios. Pero lo que es un voto o de una ofrenda voluntaria es algo futuro, una promesa, algo no concretado todavía. Pero es más importante esa ofrenda de comunión, de sacrificio con acción de gracia hacia Dios. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, no se puede comer. Tal sacrificio entonces será inválido. No se tomará cuenta porque se come al tercer día. ¿Por qué? Porque esa carne ya está descompuesta. Porque el hecho de comer y compartir también es parte de la ofrenda, de la ceremonia, de la liturgia. Por tanto, si está comiendo al tercer día una carne descompuesta, todo el sacrificio queda inválido, queda cancelado. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado porque está desobedeciendo la palabra de Dios y es pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura. Entonces, todo esto que es impuro tiene que eliminarse. Todo se debe quemarla en el fuego, no debe dejarlos ahí. En cuanto a toda otra carne pura, no descompuesta, entre primer día y segundo día, como Dios manda, se puede comer sin ningún problema. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. Todo lo que es santo, consagrado a Dios, tiene que uno comer con todo corazón limpio, puro y perdonado. Una persona que tenga todavía un corazón impuro, con una maldad, no puede participar de esta cena de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento y un sacrificio, una limpieza de su pecado para poder participar de la mesa de Dios. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal, cadáver, por ejemplo, detestable, uno queda impuro y entonces no puede participar de esta fiesta de agasajo del banquete de Dios. Por lo tanto, si uno, siendo impuro, come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, siendo impuro, será eliminado de su pueblo, dice. La carne del sacrificio de comunión de acción de gracia se debía comer el mismo día, porque es más estricto y más considerado. Y la carne del sacrificio de comunión o de voto o voluntario se podía comer hasta el día siguiente. Y todo lo que resta había que quemarlo completamente y no dejarlo. Y acá dice, ¿cuál es la razón de que Dios le haya prohibido al pueblo de Israel comer la sangre y la grasa? ¿Por qué Dios prohíbe comer la grasa y la sangre? Porque todo eso es algo que se debe únicamente ofrecer a Dios. La grasa es algo propio de Dios. La sangre es algo propio de Dios. Ustedes saben que la grasa, la fecundidad, la frondosidad, la vida, la fortaleza, la salud, ¿de dónde viene la salud? No es algo propio del hombre. El hombre no puede fabricar la salud. La salud viene de Dios, es algo propio de Dios. La sangre, que es la vida es de Dios, el perdón es de Dios. Todo esto es simbolismo de lo que es dominio de Dios, es algo propio de Dios. El hombre no puede profanar estas cosas sagradas que simbolizan, que son únicamente propiedad de Dios. Por eso Dios prohíbe de comer la grasa y la sangre, porque es algo propio de Dios. ¿Está claro? Por lo tanto, la sangre y la grasa es una ofrenda que pertenece solo a Dios. Por eso acá está prohibiendo Dios a comer todo ese tipo de ofrenda de sangre y de la grasa. La última pregunta dice, hable sobre el sacrificio de comunión y las partes que les corresponden a los sacerdotes. Medite sobre Dios, quien ha ordenado tantas leyes de cuidado en cada caso de sacrificios y ofrendas. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión, deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego, fíjense, de comunión, y llevar la grasa y el pecho. Fíjense, la grasa y el pecho hay que entregar al Señor. Para entregar el pecho hay que entregarlo a Dios meciéndolo, es decir,
entregando, así sacudiéndolo. Porque el pecho, la parte del pecho del animal, es una ofrenda mecida que hay que consagrarlo al Señor. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero ese pecho quedará para el sacerdote y sus hijos para comer. Y al sacerdote se le dará como contribución también el muslo derecho del animal del sacrificio en comunión, como una ofrenda elevada a Dios. Primero se eleva a Dios, y lo que después de entregar a Dios, Dios le entrega, que eso, Dios le dice, le ordena que eso que le elevó a Dios como ofrenda, el muslo derecho, se lo entregue a su siervo, a Aarón y sus hijos sacerdotes. Por lo tanto, Dios está garantizando a través de estas órdenes que también sus siervos se garanticen de su sustento a través de estas ofrendas que le son elevadas a Dios, porque Dios no come del pecho ni del muslo, sino eso queda para los sacerdotes Aarón y sus hijos. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselo, eso es de Dios, y Dios se lo dio a los sacerdotes como contribución para que se lo queden los sacerdotes de Aarón y sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se lo presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, entonces el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción como parte que le corresponde a los sacerdotes. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que los sacerdotes de Dios no se mueran de hambre. Dios garantiza que sus siervos no se morirán de hambre, porque el Todopoderoso, Él es el dueño de todo y Él se lo da a sus fieles siervos. Esta es la ley respecto a los holocaustos. Estamos hablando de todas las ofrendas. Ofrenda de holocausto, a las ofrendas de cereal, a las ofrendas de expiación, a los sacrificios por la culpa, a los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión, que son todos los tipos de sacrificios que hay que ofrecer a Dios, y Dios lo está detallando de esta manera. Y el Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Esto Dios está pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que quiere recibir toda esta cosa para Él, sino Dios está ordenando para enseñar la gran bendición que Dios va a derramar sobre sus vidas a través de Jesucristo. Todo esto es una enseñanza, una moraleja, un simbolismo de la bendición que Dios va a derramar para expiar el pecado de todo el mundo, de todos nosotros. Es una enseñanza. Dios no se va a quedar con estos animales. Por lo tanto, de todo esto lo que tenemos que aprender es que Dios se preocupó tanto, planeó tanto desde los tiempos remotos de la antigüedad para lograr mi salvación, pagando el precio tan alto por la vida de su Hijo unigénito Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, el pecado es algo grave. No es simple. El perdón del pecado no se obtiene simplemente ante Dios. Es muy complicado y hay que pagarla muy caro. Tal es así que tuvo que pagar por la vida de Dios, Hijo Dios mismo, que es Jesucristo. Recuerden, hermanos, entonces que el sacrificio por la culpa involucra un daño y perjuicio material, tanto a Dios como al prójimo. Y que el pecado al prójimo también es pecado ante Dios, por lo cual no basta con pedir el perdón al prójimo, sino que también hay que rogar obligatoriamente el perdón ante Dios también cuando uno peca contra un prójimo, a través de un genuino arrepentimiento hacia Dios. El daño y perjuicio material hay que reponerlo, y también hay que indemnizar con una quinta parte, además del daño mismo, para redituar el daño
al prójimo o a Dios. Dios fijó como un estatuto perpetuo el asignar parte de la ofrenda a los siervos de Dios fieles, y estos fieles que no deben cometer estos pecados arriba mencionados, como robar las cosas de Dios o perjudicar o dañar la propiedad de Dios, todo lo que es de Dios. Por ejemplo, el de no pagar el diezmo también es robar a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, Dios es implacable, Dios es muy justo. Nosotros tenemos que empezar, es el tiempo ya de entender de una vez por todas cuál es el corazón y los mandamientos de Dios y empezar a obedecerla. Porque la bendición viene en nuestra vida cuando nosotros obedecemos las palabras de Dios. Y yo quiero, como siervo de Dios, que todos ustedes, como yo lo he experimentado, que hagan, completen, obedezcan en acción y en cumplimiento desde el fondo del corazón todos los mandamientos de Dios, para así experimentar la bendición y el poder de Dios que acompaña sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar en medio de su pueblo, en tu vida. Dios quiere estar en tu vida. Dios te quiere perdonar, no solamente perdonar, Dios quiere bendecir tu vida, guiar tu vida, proteger tu vida contra los enemigos invisibles. Y quiere que tú seas realmente bendecido, tanto espiritual como materialmente. Amén. Por eso, amados hermanos, cerremos nuestros ojos. Quiero que cierren todos en este momento nuestros ojos y quiero que en este momento recuerden esa gracia que Dios derramó a través de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Y quiero que ustedes ahora mismo, en todo su corazón, el 100% de su corazón en este momento, dediquen a Dios y díganle en su corazón: Señor Dios, te agradezco. Jesús, gracias, mi Señor Jesús. Gracias por darme ese perdón que no he podido conseguir. Gracias por darme esa paz en mi corazón que no he podido encontrar en el mundo. Gracias, Jesús, por estar en mi corazón. Gracias, Jesús. Bienvenido eres en mi vida. Reina mi vida. Tú eres mi Señor y Salvador. Tú eres mi Rey. Entrego enteramente mi vida consagrado a ti al 100% como un sacrificio de holocausto vivo para ti. Mi vida es para ti, Señor. Te sirvo solamente a ti. Ningún enemigo, ninguna persuasión de este mundo me podrá quitar este amor y mi fe hacia ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias en esta noche por darnos a conocer tu voluntad tan magra, inmensa, hacia la bendición de tu pueblo, Señor, reunido en esta noche. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo derrama en cada uno de nosotros esa unción de entendimiento y del amor hacia tus mandamientos y tus estatutos, Señor, para obedecerla al pie de la letra y experimentar tu verdadero amor y poder sobre nuestra vida. Queremos, Señor, empezar a experimentar tus manos de bendición sobre nuestra vida, tanto espiritual como material. Por eso, Señor Jesús, queremos recibirte en mi corazón para obedecer cada uno de tus mandamientos. No robaremos nada tuyo, Señor. Ya mismo estaremos entregando de lo que hemos ganado, de tus manos han venido, Señor. El 10% te corresponde a ti, Señor, y no quiero robar lo tuyo, Señor. No quiero cometer ese pecado de robar lo tuyo, mi Dios. Consagramos todo lo que te corresponde. Si bien toda mi vida te corresponde a ti, Señor, entregamos mi vida enteramente a tu servicio, al servicio del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos esta noche por estas palabras. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús.